Vamos a ir a la enseñanza y continuamos, amados hermanos, en este hermoso tema de edificación. Hemos recibido muchos mensajes que de verdad han sido muy positivos. Estas enseñanzas, estos mensajes para muchas personas en cuanto a lo que tiene que ver con la honra a los padres. Ese quinto mandamiento que es tan importante que nosotros debemos entender. Y respecto a este mandamiento, hemos establecido un parámetro y es la responsabilidad tan alta que tienen los padres de familia en la educación y la formación de sus hijos para que el día de mañana Ellos sean puedan hombres honrar. y mujeres que de verdad Les puedan honren. honrarlos a ustedes, que sean hombres y mujeres honorables que honren a sus padres. En el libro de Deuteronomio, quiero que empecemos allí, Deuteronomio capítulo 21, versículo 18, Deuteronomio capítulo 21, versículo 18, dice lo siguiente. Cuando alguien tenga un hijo llevado de su parecer y rebelde, que no obedece la voz de su padre ni la voz de su madre, y lo tratan de corregir, pero no les obedece, su padre y su madre lo tomarán y lo llevarán a la entrada de su ciudad ante los ancianos del lugar. Y dirán a los ancianos de su ciudad, nuestro hijo es llevado de su parecer y rebelde. No obedece a nuestra voz. Es libertino y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así eliminarás el mal de en medio de ti, y todo Israel escuchará esto y temerá. Tremendo, ¿no? Mire lo que dice acá. Cuando alguien tenga un hijo llevado ¿de qué? De su parecer y rebelde. ¿Cómo dice esta versión? Aquí dice, si un hombre tuviera un hijo díscolo y rebelde. Díscolo. Díscolo y rebelde. Sí, llevado de su parecer. O sea, alguien que quiere imponer siempre su voluntad. Y es que pareciera que hace parte de la naturaleza humana, claro, pues que el hombre siempre quiere terminar haciendo lo que quiere, como lo tengo traducido acá, su parecer. Entonces es llevado de su parecer, quiere hacer lo que se le viene en gana, lo que de verdad tiene en su corazón y no lo que se le está diciendo o se le está ordenando. Y por eso dice que si alguien tiene un hijo así, llevado de su parecer y rebelde, y no quiere obedecer la voz de su padre ni la voz de su madre, es decir, que es un obstinado, es un joven terco, porque para nada quiere obedecer, y aunque lo tratan de corregir, pero no les obedece porque están tratando, o sea que hay casos en los que se nos muestra que van a ser complejos, sí, ¿no? Que hay padres de pronto que dicen eso, bueno, pero es que yo de verdad, pastor, he tratado con mi hijo, pero por todos los medios y no he podido y ha sido bastante complejo. Van a existir esos casos y son complejos. Sí, claro. Dice acá, su padre y su madre lo tomarán y lo llevarán a la entrada de su ciudad ante los ancianos del lugar. Y dirán a los ancianos de su ciudad, nuestro hijo es llevado de su parecer y rebelde, no obedece nuestra voz, es libertino y borracho. O sea, ¿qué vemos? Vemos a un hombre, obviamente aquí no se está hablando de un niño. Eso le iba a decir, porque... Ojo, aquí no se está hablando de un niño, sino de un adulto, un hijo ya que llegó a la adultez, pero llegó con una actitud ya de rebeldía, una actitud de terquedad, de insensatez, y no quiere obedecer absolutamente para nada. Pues dice que lo llevaban ante los ancianos y pues ahí dice, no nos quiere obedecer, no obedece a nuestra voz. Es un libertino y borracho, es decir, hace como le plazca y no le importa absolutamente nada. Es un libertino, ¿sí? Es decir, que no tiene límites, no tiene medidas para hacer las cosas y solamente se la pasa pensando en beber, en emborracharse, en embriagarse. Es decir, es un bueno para nada
es una persona que realmente no está allí, y lo llevaban ante los ancianos. Escuche bien esto, lo llevaban ante los ancianos y los ancianos terminaban juzgándole. Y si obviamente veían que la actitud de este muchacho realmente correspondía a lo que sus padres decían, a lo que los papás lo acusaban y se comprobaba y todo eso. Entonces mire lo que dice acá: entonces los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así eliminarás el mal de en medio de ti, y todo Israel escuchará y temerá. Es decir, que la condición para un hombre de estos, porque ya no se está hablando acá de un niño, está hablando ya de un hombre que es llevado de su parecer, pero que todavía vive bajo la sombra de sus padres, todavía vive en la casa de sus padres, y a pesar de ser un hombre, y a pesar de que ya está en el grado de la adultez, todavía vive bajo la sombra, bajo el sustento de sus padres, pero en vez de aprovechar esto para bien, lo aprovecha es para ser un libertino y un borracho, es decir, un hombre que no tiene ningún interés de superarse, un hombre que no tiene ningún interés de ser incluso él mismo un bien y un provecho para la sociedad, porque es que nosotros debemos aprender que nosotros somos claves para el desarrollo de nuestra propia sociedad. Entonces dice acá que si lo encuentran de esa manera culpable, pues dice que lo apedreaban. Entonces alguien dirá, entonces pastor, pero eso es un mandamiento, entonces hay que apedrearlo. Sí, hay que apedrear. Pero ahí viene una situación, hay un pero. Todavía no se me adelante, hay un pero. Esto está vigente, el mandamiento está vigente. Solamente que Yeshua, cuando estuvo acá en medio de nosotros, nos dio instrucción frente al apedreamiento, y fue una instrucción muy clara y muy concisa. ¿Recuerdan el caso de la mujer que fue descubierta en el mismo acto del adulterio? Bueno, al Señor le llevaron esta mujer para que Él la juzgara. La verdad, era un juicio injusto, porque solamente llevaron a la mujer, porque en la misma Biblia enseña que cuando haya un caso de adulterio, dice, presentarás tanto al hombre como a la mujer, porque un adulterio no se comete por una sola persona. El adulterio tiene que ser de dos. Entonces aquí en este caso solamente llevaron fue la mujer. ¿Qué pasó con el hombre? ¿Se les escapó, se les voló, o no les interesaba sino solamente llevar a la mujer, porque dice que este caso lo querían usar para tentar al Señor, para ponerle como una prueba a ver qué decía Él? Entonces Él dijo, bueno, como hay muchos que están diciendo la misma, están llevando el mismo testimonio, que es una mujer que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio, pues la Biblia enseña, lo dijo el Señor, sí, pues hay que apedrear, pues eso es lo que está escrito. Entonces, está bien, el que de ustedes esté libre de pecado, el que de entre ustedes que no tenga pecado, entonces que sea el primero en lanzar la piedra, y ahí sigan todos los demás, porque pues deben apedrearla. Pero entonces esa fue la condición. Entonces mire que él no dijo, no apedreen ya, no lo hagan. No, él dijo, sí, pero lo va a hacer el que esté libre de pecado. ¿Y quién era el único de entre toda la multitud que se encontraba libre de pecado en realidad? Él. Es decir, él en realidad era el que tenía la capacidad ¿de qué? De apedrearla. Entonces, por eso cuando uno a uno se fueron retirando, porque Yeshua se agacha y empieza a escribir en la tierra, porque recuerde cómo le llevaron el caso a él, al ser llevado el caso específicamente a Yeshua, pues a él le están dando inmediatamente el legado de la autoridad judicial. Y como quienes le llevaron a él el caso eran los principales, pues le estaban a él entregando y le estaban diciendo, tú juzga. Entonces él tomó la autoridad, el juicio, y empezó a hacerlo. Por lo general, en aquel tiempo, cuando se lanzaba, daba una condenación, el nombre del condenado debía ser escrito en el polvo.
cuando quedaba escrito en el polvo el nombre del condenado, inmediatamente tenían que proceder a apedrearlo. Yo me imaginaría que muchos de ellos están esperando a que Yeshua se agachara a escribir en el polvo el nombre de aquella mujer. Pero la sorpresa sería, y eso lo podemos deducir por lo que en la misma Biblia enseña, que Yeshua empezó a escribir los nombres de los acusadores, empezando por el de mayor jerarquía, el mayor. Por eso dice la palabra que desde el mayor, empezando por el mayor, hasta el menor, uno a uno fueron soltando sus piedras y se fueron retirando. Como él ahí era la autoridad, me imagino, y dice que conocía el corazón de todos, conocía quiénes eran, entonces él debió haber escrito el nombre del primero de ellos. No el nombre de la mujer, sino el de ellos. Y al ver el nombre, y como él dijo, el que esté libre de pecado. O sea que ya él los estaba acusando, porque recuerde que el pecado es la violación, la infracción de la ley. Entonces es un caso judicial. Entonces él escribe el nombre del primero de ellos. Y usted se imagina a todos viendo allí cuando escribe el nombre, ¿a quién se supondría que tendrían que entonces haber apedrado? A ese. Entonces ese soltó la piedra. Y luego escribe el nombre del otro, el que le seguía en jerarquía. Y así dice que fue haciéndolo. Y dice que desde el mayor al menor, por eso nos dan esos detalles, aunque no dice que puso los nombres, dice, y del mayor al menor, uno a uno, fueron soltando sus piedras hasta que no quedó ninguno. Y cuando ya todos se fueron, es cuando él le dice a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Entonces ella voltea a mirar y dice, no ha quedado ninguno, Señor, todos se han ido. Entonces el Señor la mira a ella y le dice, y yo tampoco te condeno, y yo no te voy a condenar. O sea, si hay alguien, en pocas palabras, que te puede condenar y te puede apedrear en este momento, soy yo. Pero yo no te voy a condenar y no te voy a apedrear, pero con una condición. Vete y no sigas pecando. Vete, pero no sigas pecando. Esa fue la condición. No simplemente que la perdonó, sino porque el perdón va acompañado de eso, ¿no? De una condición. Listo, yo le perdono, pero no puede seguir pecando. Entonces, teniendo en cuenta este parámetro establecido por nuestro Mashiach, y para nosotros la autoridad es el Mashiach, él es nuestro rabí, nuestro rabino, nuestra gran autoridad, y nosotros hacemos y seguimos todo lo que Yeshua Mashiach, nuestro gran rabino, dice. Entonces, ahí quedó establecido ese parámetro. ¿Se puede apedrear? Sí. ¿Quiénes lo pueden hacer? Los que estén libres de pecado. ¿Cuál es el problema? Que ninguno de nosotros estamos libres de pecado. Es por eso, amados hermanos, que todos pasaremos el día de mañana por el tribunal del Mashiach, que es el único que va a poder condenar o salvar. Por eso Yeshua dijo, no teman a aquel que puede dañar el cuerpo. Teman a aquel que puede condenar el alma en el Sheol. A ese que deben de temer. Y él es el que tiene el poder para condenar o para salvar. Y tiene mayor poder para salvar que para condenar. Porque para condenar no se necesita mucho porque la mayoría de la gente ya está bajo condenación. Pero la salvación fue lo que le costó a él la vida, amados hermanos, y por eso está dispuesto a salvación. Entonces, en este caso está vigente, claro que está vigente, pero no podemos apedrear porque ninguno de nosotros tiene la capacidad de hacerlo, ya que para poder apedrear tendríamos que estar nosotros completamente libres de pecado, no haber pecado. Y el único del cual se dice la palabra que fue tentado en todo y no pecó jamás, nunca, es el Mashiach. Es el único. De resto, todos hemos pecado. Y si alguno dice que no ha pecado, es un mentiroso, dice la palabra. Entonces, no podemos ejecutar, no podemos hacer esto, pero sí podemos tomar cartas en el asunto. Entonces, ¿qué tenían que hacer los padres de familia?
no quedarse aguantando y alcahueteando. Entonces, este texto lo que nos muestra es cuál debe ser la actitud de los padres de familia. No puede ser una actitud de alcahuetas. Qué bueno que el hijo, al fin y al cabo, por más que le enseñaron, por más que lo educaron, por más que le dijeron, no quiso al final obedecer y terminó haciendo como quiso y terminó siendo un libertino, un borracho, un hombre que solamente vive para saciarse, para disfrutar de sí mismo, solamente sus codicias, sus deseos. Bueno, entonces los padres de familia no se podían prestar para esto. Estaban en la obligación de llevar a sus hijos ante los ancianos, que eran en ese momento la autoridad, y ellos juzgaban el caso. Y si lo hallaban culpable, de acuerdo a la acusación que sus propios padres estaban dando, pues ya sabíamos lo que le pasaba. Entonces, dice que de esa manera dice, y así eliminarás el mal en medio de ti. Entonces, ¿cómo podemos nosotros eliminar el mal de nuestros hijos? Pues no siendo partícipes de su pecado. No siendo partícipes. Está bien, ello llegará un día en que van a tomar sus propias decisiones, van a labrar sus propias vidas. ¿Qué es lo que uno espera como padre? Que todas las enseñanzas que uno les dio, que todas las enseñanzas que uno les entregó y por donde uno les marcó, pues que verdad esas enseñanzas queden en sus corazones y que estas enseñanzas en realidad les sirvan a ellos para su desarrollo de vida. Sin embargo, si ellos se tuercen y deciden tomar un camino diferente al que nosotros como padres les mostramos, les enseñamos y lo hicimos con diligencia, pero lamentablemente tomaron su decisión porque llegan a ser ya adultos y hombres y de manera autónoma toman su decisión y quieren destruir su propia vida y no quieren hacer de su vida algo valioso, sino que se quieren dedicar solamente es a vivir una vida libertina, una vida sin límites, una vida sin normas, pues los padres de familia no pueden ser alcahuetas y no pueden ser ellos quienes les acoliten y les abriguen esto allí. Y aunque, pues como dijimos nosotros, no está permitida entonces la pena de muerte, en ese sentido aplicada por parte de nosotros o de los hombres, no está eso realmente aplicado. Entonces, ¿qué debe hacer qué podría hacer los padres de familia? Pues sacarlo de su casa, ¿no? Claro. No cuente conmigo, no cuente con mi apoyo. Usted no puede seguir acá bajo mi techo, viviendo como se le da la gana, haciendo lo que simplemente quiere hacer, viviendo de una manera impía, no pensando ni siquiera en su propio futuro. Yo no le voy a colitar eso, yo no me voy a prestar para eso, y pues lo que tendría que hacer es precisamente sacarle de su casa. Porque el propósito es erradicar el mal, amados hermanos. Pero muchas veces nuestros hijos terminan en esa condición porque ven que a través de sus padres hay esa permisividad, hay esa condición que les permite a ellos llegar a esa situación tan deleznable, tan ruin, tan baja, tan abyecta, que es una situación de destrucción de su propia vida. Y de esa manera nosotros no vamos a colaborarles para nada a nuestros hijos. Y por eso, amados hermanos, nosotros debemos entender que cuando nosotros fijamos normas y límites en nuestra casa, cuando ellos están pequeños, porque esto lo empezamos a hacer cuando están, ¿qué? Pequeños. Nosotros les fijamos normas a nuestros hijos, pero no se las podemos fijar, o en sus límites, por ejemplo, pidiéndoles un favor. Sí, ¿no? Hay personas que dicen, ay no, pero uno tiene que ser amable con sus hijos porque eso es parte de lo que uno les debe enseñar. No, y hoy en día, bueno, eso se está usando mucho ahora, porque de verdad yo recuerdo cuando yo estaba pequeña que a uno le pedían, y como uno estaba en el ejercicio de la parte académica, entonces trabajé también un tiempo como maestra, y entonces uno escuchaba decir a los papás, por ejemplo, frases como, ¿será que me puedes hacer un favor? Al niño, obviamente. Si tú quieres, me puedes colaborar con tal cosa. Y yo pues obviamente era mi ejercicio de maestra y solamente observaba,
Pero a mí eso me parecía como o sea, como que no... Desfasado. Sí, muy desfasado, porque eso no tiene sentido. Si usted le dice así, le está dando la opción de que no quiero y no lo puede regañar porque me estás diciendo que sí quiero, que sí, por favor, quiero hacer tal cosa. Claro. Cuando realmente a uno, cuando pequeño le decía, tráeme esto, ve por aquello, ve a la tienda y compra cosas, haz tus tareas, recoge tu desorden, tiende tu cama. Lava la loza. Sí. Me haces el favor y recoges tu desorden. Sí, eso es como, y entonces es un lenguaje, sobre todo ahorita, más que todo ahorita es que no ay, por favor. Porque es que pretendemos ser mejores que el mismo Dios. Pretendemos ser más buenos que Dios. Y pensamos que pidiéndoles el favor, de esa manera también los vamos a educar para que ellos también el día de mañana pidan el favor de las cosas. Y esto no es así. No. Nosotros, por ejemplo, tenemos que aprender del Padre por excelencia, que es nuestro Dios. No vemos al Señor diciendo... Por favor, si quieren, honren a sus padres y a sus madres. No. No nos dice el Señor allí, por favor, no vayas a asesinar. No, en ningún momento. No vemos al Señor. Una norma, un mandato, un límite que nosotros establecemos es algo que ellos deben cumplir. Amados hermanos, es así, es una regla para la cual ellos están. Entonces nosotros no podemos caer en ese error porque vamos educando pequeños emperadores que piensan que el día de mañana, entonces nosotros antes estamos en deuda con ellos y tenemos que estar agradecidos con ellos porque recogieron su propio desorden, porque cumplieron sus tareas. Yo veo que hoy los papás tienen que darle un premio al hijo porque ganó el año escolar. O sea, entonces, no, esa es su obligación. Yo recuerdo de niño, a mí nunca me dieron ningún premio. No me daban premio. ¿sí? Por ganar el año. Por ganar el año. Pero sí, lo castigaban a uno si lo perdía. No había premio, pero sí castigo. Claro, y es que nosotros no tenemos que acostumbrar a nuestros hijos a recompensarlos porque ellos hagan sus deberes, lo que les corresponde hacer, amados hermanos. No, usted les puede dar un regalo cuando quiera, en el momento, pero no justo porque ganó el año. El mismo Señor es tan pedagógico que dice, cuando haces lo bueno, siervo inútil eres. Sí. Y nosotros y cuando hagan lo que les corresponde hacer. Lo que les corresponde. Dice, el Señor dijo, y cuando hagan lo que les corresponde hacer, todos ustedes dirán, siervos inútiles somos. Toca decirle porque hicimos lo que nos correspondió hacer. Era el deber. Así es. Así de sencillo. Entonces nosotros, amados hermanos, tenemos que aprender esto, que obviamente yo no estoy hablando del maltrato de nuestros hijos, pero nosotros sí tenemos que acostumbrarlos a ellos a que tienen responsabilidades, tienen tareas, tienen compromisos, los cuales deben hacerlo. Entonces usted le permitió, por ejemplo, ver la televisión o de pronto el celular. Sí, los niños pequeños a veces les pasan el celular para que un jueguito o vean algo allí. Déselo por cierto tiempo. Póngale un límite, un horario. Pero a veces no les ponemos horarios. A mí lo que me gustaba anteriormente, por ejemplo, cuando éramos niños, era que primero la televisión era muy reducida, era muy poquito. Y los horarios eran así, ya, era ese horario ya. Empezaba a las 4:30 y a las 7 ya se acababa porque seguía el noticiero. Ya. Y después del noticiero había una canción que nos avisaba a todos que teníamos que irnos a dormir. Hasta mañana y hasta mañana. Había una canción, ¿verdad? Eso, después del noticiero, había una, se terminaba y decía... es hora ya de acostarse. Es hora ya de acostarse. Vámonos ya a descansar. Los dientes hay que lavarse. Y todo. Entonces ya uno con esa canción es increíble. Ya uno sabía. Ya a dormir, a la cama. Entonces, pero no, como hoy están hiperconectados y usted puede estar... El muchacho puede estar conectado las 24 horas. No tenía esas ansiedades de, es que si no puedo ver televisión, me voy a morir y me voy a revolcar en el piso y voy a llorar como uno ve los niños ahora. No, eso jamás en la vida, nunca. Entonces, usted les puede permitir, obviamente de acuerdo a sus edades, ver la tele, tener el celular para algún jueguito o alguna cosa dinámica que esté haciendo, obviamente de acuerdo a las edades. Estoy hablando, eso uno tiene que tener. Entonces, puede estar haciendo eso, pero le coloca límite. Entonces, que ya hay que apagar el televisor. Entonces, Pepito,
mi amor, me haces el favor y apagas el televisor. ¿Cómo así? Si ya usted le dio un horario y ya el horario se cumplió, ¿por qué le tiene que pedir el favor que apague la televisión si ya le dio una orden? Una directriz, ya está. Simplemente, clara. Si se está pasando de la hora, usted le dice, Pepito, te di una orden, apágame ya mismo el televisor. Apágalo ya mismo. Y presiónalo de una vez, listo. Ya te hablé, hazlo. Porque si no, ellos van a pensar y van a empezar a creer que todo lo que es un favor. O sea, le está haciendo el favor. Bueno, le voy a hacer el favor a mi mamá y a mi papá de apagar el televisor. Les voy a hacer, o sea, ellos van a quedar en deuda conmigo porque les estoy haciendo un favor. Entonces, no. Nosotros tenemos que poner normas en nuestra casa, claro, y nosotros somos los responsables de hacerlas cumplir para que ellos entiendan que tienen límites. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, lo que la Biblia habla en el caso de Deuteronomio, cuando se dice que si hay padres que tienen a un hijo llevado de su parecer y rebelde, bueno, acá dice que no ha querido obedecer la voz de sus padres. Pero ¿cómo sería eso de pronto? Tal vez le hablaban de niño, le hablaban, haga esto, y de niño no obedecía. Y simplemente hacía lo que quería. Una corrección. Entonces, posiblemente no hubo una corrección. Lo que pasa es que eso es un ejercicio. A ver, nosotros tenemos que ser realistas y los malos hábitos que todos nosotros tenemos es porque nosotros esa parte no nos la corrigieron de niños. Obviamente que cuando uno llega al Señor y cuando uno se vuelve adulto, pues, uno tiene esa necesidad de ser uno mismo el que se autocorrige, que de las cosas más difíciles de la vida es la autocorrección, ¿no? Entonces pensemos en nuestros hijos, o pensemos en nosotros mismos, en eso que ese hijo siempre está en el mismo círculo vicioso que está mal, ¿sí? Que está en la misma situación y ya son hijos de 40, 41, 45, ya están casados, ya tienen hijos, y esas madres que ya son adultas y ven a ese hijo en ese mismo ejercicio. Entonces nos toca que reconocer que años atrás, cuando eran pequeños, eso no se lo corregimos y les permitimos. Por eso llega este capítulo donde dice, y esos padres presentaron a ese adulto borracho, ya cansados, claro, se cansan de adulto porque el tiempo que tenían la fuerza para haber sido radicales en la norma no lo hicieron, pues obviamente ya un par de ancianos, un par de señores tienen que ir al último recurso, el último recurso de corrección, que es esta situación que se presenta con el apedreamiento, pues. Entonces, pero cuando uno ya se va atrás, uno dice, claro, ahí hubo un vacío grande, no hubo una corrección, se convirtió en un hábito, en un mal hábito, y por eso es que la persona adulta sigue lo mismo, y entonces aquí llega esta sentencia pues tan terrible. Y tenemos que darnos cuenta que es así, que eso es culpa de nosotros cuando ellos están pequeños. Por eso es que aquí hacemos tanto énfasis y dentro de la comunidad educativa se hace tanto énfasis en que tenemos que corregir a nuestros hijos porque es el bien para ellos, para que tengan larga vida. Eso es a eso es que nosotros vamos, porque estamos inmersos en una educación ahora, la moderna, la que está floreciendo, es muy lapsa, por favor, hasta tienen hasta les enseñan, porque hasta todas tienen como la misma tonalidad, ay, tú me puedes hacer el favor, chiquito, pequeñito, por favor, y me puedes colaborar. A uno cuando le hablaban así, hágame el favor y hace tal cosa, no, eso era, vaya, haga, traiga, recoja los zapatos, lave la loza, eso era, y algo, había como una característica también en la voz, ¿no? Como que uno sentía, bueno, me habló mi mamá, aquí me habló mi papá, me habló mi abuela, eso es corriendo, eso es ya. Entonces, ahí es donde está el punto de quiebre realmente y tenemos que empezar a analizarnos. Si de pronto usted en este momento tiene a sus hijos pequeños, atenta nota y bueno, vamos a cambiar ese discurso, vamos a hacer las cosas como dice la palabra, lo que hizo el Padre con nosotros. Así es. Sí, mi abuela me decía, por ejemplo, le hablo una sola vez, la segunda es con el palo. No, y era uno con corriendo. La vara, sí. No, es que el problema, veo yo, es que nosotros debemos fijar límites
y normas que estemos dispuestos a cumplir. Claro. Y hacer cumplir. Y decirles a ellos, sí, ¿no? Sí, anticipar y anticiparnos también a la norma también, que es tan importante. Usted no puede pretender que su hijo le haga caso ante algo que usted nunca le ha enseñado. No, le tiene que socializar, o sea, la norma hay que socializar. O sea, devolvámonos pues para que la gente también lo pueda entender más fácilmente. Usted primero le dice cuáles son los requerimientos, como cuando el Señor le dijo a Israel, tal y tal y tal y tal y tal, ¿lo quieren hacer o no lo quieren hacer? Sí, lo haremos. Y luego ya empieza él a mirar si realmente ese ejercicio se está haciendo. Entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Le decimos eso y empezamos a trabajar sobre eso y vamos a estar dispuestos realmente a corregirlos en el momento en que ellos no lo hagan, pero que sea una constante en nosotros, porque ellos son constantes en no querer hacerlo. Así es. Y es lo que yo le digo a los padres, porque a mí los padres de familia me dicen, sobre todo las mamás, pastora, mi niña tiene 3 años, está muy difícil, le repito y le repito, ¿hasta cuándo? Hasta más o menos no sabe qué hacer. No se preocupe, que le falta de aquí hasta los 20 años para que ya quede pues usted como ya tranquila en su casa tomándose un café, porque sabe que su hija o su hijo va a hacer las cosas ya porque están responsables. Entonces no se angustien, ellos no se van a cansar de tratar de no hacerlo, pero nosotras no nos podemos cansar es de estar cada cierto tiempo, bueno, lo hiciste, vamos a corregir, vamos a mirar. Lo que tú dices es muy cierto, si no hay constancia, ni para qué empieza. Ok, sí, entonces debemos poner y fijar límites y normas que nosotros estemos dispuestos a hacer cumplir. A ser veedores de eso. Sí, porque si nosotros vamos a poner límites o normas y no las hacemos cumplir, pues ellos van a empezar a ver que no sirven de nada, que realmente esas normas están de adorno y que de pronto lo que sus papás dicen solamente es puro bla, bla, bla. Sí, ellos saben. Que diga esa expresión, ¿no? Que solamente es pura habladuría. Mi mamá me dice que puedo ver televisión hasta las 6 de la tarde, pero no, son las 10 de la noche y yo sigo viendo televisor y no me ha costado y no he hecho nada y eso no hay ningún problema. Entonces, nosotros no debemos poner normas por ponerlas, que ese es uno de los errores que cometen los padres de familia, poner una cantidad de normas, porque de nada sirve tener una cantidad de normas si no se hacen cumplir. Que sean unas normas, así sean pocas, pero que sean normas muy bien establecidas, que estén socializadas y que nosotros realmente estemos convencidos que ellos, nuestros hijos, las están entendiendo. Y nosotros ser veedores y garantes de que realmente esas normas sí las van a cumplir. Porque de nada sirve colocarles normas que ellos no cumplan, porque eso va a dar la sensación de que se tienen normas para nada, que son normas por tenerlas, pero que son simple adorno y que nunca realmente se va a cumplir. Entonces nosotros, amados hermanos, tenemos que establecer estas normas y cuando les establecemos las normas y los límites, nosotros debemos exigirles a ellos cumplimiento y no sencillamente pedirles un favor de que las cumplan, tal vez creyendo que eso nos hace ver más amables y más respetuosos. No, eso nos hace ver débiles en realidad. Pues eso va a dar la impresión que nosotros les estamos pidiendo a ellos la aprobación. Si yo le digo a mi hijo, ¿será que tú me puedes hacer el favor de apagar ya el televisor? Le he puesto un horario, 6 de la tarde, por ejemplo. 6 de la tarde, ya son las 8 de la noche y sigue viendo televisión y desde hace rato la cantaleta, ¿no? Vea, recuerde que yo le dije la hora, mire, hágame el favor, y yo sigo ahí, hágame el favor y apague. Pues sencillamente eso va a quedar para el muchacho la impresión, pues que eso queda adscrito a la aprobación de él y que lo que le estamos pidiendo en realidad es un favor que solamente él decidirá si lo hace o no lo hace y la elección dependerá completamente de él. Entonces nosotros muchas veces mandamos esos mensajes equivocados a nuestros hijos porque es que vivimos en una época de verdad, yo no sé quién nos dijo a nosotros que tener normas, tener límites dentro de nuestra casa
pues eso es hacerle un daño a nuestros hijos y más pretendemos ser como si fuéramos los amiguitos de ellos. Entonces, a veces, más que padres de familia, parecemos los amiguitos del colegio, los amiguitos de la cuadra que están hablando con ellos. Claro. Nosotros somos los papás. Somos los papás. Y eso es lo que ellos deben entender, amados hermanos. Así que no llevemos a nuestros hijos a la muerte. Ahora, aquí en el libro de Deuteronomio, capítulo 21, dice el versículo 21, entonces los hombres de su ciudad lo apedrearán hasta que muera. Sí, vuelvo y digo, e insisto, el apedreamiento no está aprobado para una persona que no esté libre de pecado, por ejemplo, como nosotros. Nosotros no estamos libres de pecado, entonces no tenemos la capacidad, no tenemos el permiso de apedrear. Porque, ¿qué dijo el Señor? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Mire que el Señor no dijo, no lo apedreen, dijo, el que esté libre. Hágalo, sí, apedréla todo aquel que esté libre. Entonces, ahora, nosotros podemos pensar, bueno, el apedreamiento no está en este momento, digamos, aprobado para quienes no están libres de pecado, ¿sí? Entonces podemos hacer lo que queramos, no. Porque es que viene una muerte peor, que es la muerte espiritual. Sí, esa es la terrible. Aquí, esos muchachos en aquella época eran llevados, si lo sabía, eran llevados y ellos bajo lapidación, bajo apedreamiento, morían. Pero nosotros mismos muchas veces por nuestra actitud, esa actitud que tan pasiva muchas veces, tan laxa, permisiva, que los límites se los extendemos, los querremos quién sabe hasta dónde, nosotros, amados hermanos, les estamos haciendo un daño y nosotros mismos los estamos llevando a ellos, no al apedreamiento, pero sí a la muerte espiritual, que es la peor. Claro. Porque esa muerte es la peor, la muerte espiritual. Y podemos ser nosotros culpables. Entonces, tal vez este caso de Deuteronomio capítulo 21 se puede deber a padres de familia que aunque les insistían a sus hijos y les hablaban desde pequeños, tal vez ellos no insistían en hacerles cumplir a ellos las normas. Les hablaban, pero no obedecían. Les decían, pero no obedecían sus hijos y no hacían de pronto más allá. Y claro, cuando están pequeños es más pasable, pero ya un tipo adulto que ya simplemente es un bueno para nada, que lo único que hace es beber, es emborracharse, es vivir una vida libertina, una vida no productiva que no sirve para nada, pues eso ya no se ve tan bonito. Entonces, tienen el mismo caso allí, solamente que dejaron crecer. Y ahí entonces ya empiezan a tratar de hacer algo. Entonces se les daba esta opción, pues que fueran a donde los ancianos, pero esto no debería ser lo que cada uno de nosotros llegáramos. No, tenemos que procurar es que cuando ellos ya sean adultos, en realidad sus corazones estén sanos de tal manera que sean hombres y mujeres que agraden a Dios y que honren a sus padres. Nosotros sí les tenemos que marcar a ellos límites, como dice la misma palabra. Me gusta mucho el Proverbios capítulo 22, versículo 6. Proverbios capítulo 22, versículo 6 es un texto que tal vez hemos conocido o hemos escuchado muchísimas veces, ¿sí? La mayoría de las Biblias lo traduce como instruye al niño en su camino. Instruye al niño en su camino, ¿sí? Yo trato de traducirlo de una manera diferente sin decir con esto, pues que el instruye es una palabra mal traducida. A mí me gusta más la palabra entrena. No sé, allí cómo aparece. Instruye, sí. La mayoría de las Biblias aparece así como instruye. Entrena, me gusta esa. Entrena al muchacho conforme al camino para él, y aun cuando se haga viejo, no se desviará de él. Esa palabra que aparece allí como instruye o entrena, no sé cómo aparezca en su Biblia, de pronto lo más probable es que aparezca como instruye, es la palabra hanaj.
en hebreo. Hanaj. Esa palabra Hanaj es la misma palabra base, es la misma palabra raíz que se usa para una palabra que tal vez usted ha escuchado, Hanukkah. Hanukkah. ¿Qué decimos que significa Hanukkah? Dedicación. Dedicación. Porque la palabra Hanaj significa dedicar. Dedicar. En pocas palabras, en realidad lo que nos está pidiendo a nosotros es que dediquemos al muchacho a algo principalmente. ¿Y es a qué? Es a la formación de él en el camino que debe seguir. Entonces, mire que se usa la palabra Hanaj, dedicar. De ahí vuelvo y lo digo, la palabra Hanukkah, que es la que se usa para dedicación, cuando por ejemplo se dedicaba el templo. Entonces el templo se dedicó, se consagró. Entonces al dedicar el templo, pues el templo se dedicaba para algo específico. Entonces la dedicación de algo es para algo específico. Y nosotros tenemos entonces que dedicar y entrenar a nuestros hijos para el camino por el cual van a transitar. Y para nosotros entrenarlos, pues debemos ponerles límites. Por eso es que esa palabra Hanaj, que es la que aparece en su Biblia como instruye, y que yo la estoy traduciendo aquí como entrena, está precisamente asociada, está emparentada en el hebreo. Hay emparentamiento de las palabras también, asociación y emparentamiento de las palabras. Esa palabra Hanaj está emparentada, asociada con la palabra Hanak. Hanaj, Hanak. Esta palabra Hanak significa literalmente poner límites. Poner límites. Claro, cuando algo se dedicaba, era porque eso iba a ser exclusivo para cierta cosa. Por ejemplo, el templo. El templo iba a ser solamente exclusivo para todas las acciones que tenían que ver con el templo, como los sacrificios y esa adoración al eterno Dios. Ahí en el templo no iban a hacer, por ejemplo, un partido de fútbol, por decir algo. ¿Sí? Porque no iban a hacer algo diferente. No, porque ha sido un lugar dedicado. Por ejemplo, era dedicado al eterno Dios, para exaltación de Él. Entonces, al dedicarlo, se le está colocando, ¿qué? Un límite. Yo recuerdo que cuando nosotros empezamos, en el año 2009, tomamos aquí en la ciudad de Cali, en arriendo, un lugar muy amplio que había sido un antiguo teatro. Y lo acondicionamos para tener ahí la congregación, que fue donde estuvimos hasta el 2020. Desde 2009 hasta el 2020 estuvimos en ese lugar. Ahí el Señor nos permitió estar durante todo ese tiempo, desde 2009 hasta 2020. Y como había sido un teatro, pues ustedes ya, obviamente todos los que estuvieron ahí, pues lo conocieron. Pero los que no, pues ya se imaginarán pues que era un lugar amplio, grande allí. Y nosotros pues lo habíamos acondicionado para la congregación y pues teníamos todos los equipos y todo eso. Y una vez alguien me buscó, llegó hasta allí a buscarme y me dijo, pastor, es que yo veo que este lugar está pues muy bueno. Estábamos en época electoral en Colombia, ¿sí? Para las elecciones de presidentes y de senadores y todo eso. Entonces la persona me dijo, mire, es que mi hermana va para el Senado. Y de verdad, y era una persona que tenía una opción altísima. Entonces, ¿qué tal si ustedes nos alquilan, nos permiten tener este lugar acá y nos lo alquilan y pues tienen allí un ingreso para nosotros llevar a cabo durante los días que ustedes no tengan servicio, pues llevar a cabo algunas reuniones políticas acá, reuniones políticas y todo esto. Y si mi hermana queda, pues pastor, ahí nosotros, pues ella en el Senado, pues le ayudamos acá con todo lo que necesiten, pastor. Y este es un muy buen lugar y podríamos colocar un pendón allá al lado del letrero de la iglesia, por acá a un lado, un pendón de ella y todo esto. Pero no, yo le dije, no, lo siento mucho, muchas gracias por la oferta,
pero este es un lugar que nosotros consagramos única y exclusivamente para la adoración al eterno Dios. También una vez alguien llegó, ahora que estoy contando eso me vino a la mente, alguien llegó y me buscó, una persona me buscó de verdad, eso que voy a decir es real también, me buscó para ver si yo le podía alquilar ese lugar para un evento social, ¿sí? Y quería hacer como una fiesta y que la alquilara con equipos y todo eso, y me dijo, no, yo le pago, dígame cuánto es, yo sé que es un salón así como este, y equipos y todo eso, pero eso va a ser por unas horas nada más, va a ser unas horas y le pago, ¿sí? Sino que me gusta el lugar porque es amplio y pues tiene todo de una vez. Y le dije, no, este lugar es para la gloria y la honra del eterno Dios. Entonces uno podría pensar, no, pues ahí dinero, o por ejemplo ese primer ofrecimiento, claro, eso uno, bueno, político, al Senado, y lo más tremendo es que la señora quedó como senadora, sí. Y luego al siguiente periodo volvió y quedó como senadora. Ella venía de ser gobernadora de un departamento aquí en Colombia, venía de ser gobernadora, entonces era una persona pues que ya tenía un recorrido. Experiencia. Y yo sabía de quién me estaban hablando, pero yo dije, no, esta plataforma y todo esto es para adoración al eterno Dios. No lo vamos a hacer así, de esa manera. Entonces, ¿qué estaba haciendo yo en ese momento con ese lugar? ¿Le estaba colocando qué? Un límite. Hasta aquí llega el límite. Entonces, yo no podía romper esos límites porque ese lugar fue tomado para eso. Mucho más con nuestros hijos. Claro. Nosotros les tenemos que poner a ellos los límites y nosotros no los podemos romper porque ellos no lo quieran hacer. O sea, nosotros los terminamos rompiendo porque ellos no lo quisieron hacer y no tuvimos la capacidad de hacerlo cumplir. Uh-huh. A medida que van creciendo, los límites se van corriendo, es otra cosa. En cuanto a confianza, claro, no son los mismos límites que yo le colocaba a mi hija Valentina cuando ella tenía 5, 6, 7, 8 años. Allá cuando ya empezó, por ejemplo, en la secundaria, ya por ejemplo cuando ella ya estaba en los últimos grados de la secundaria o cuando ya pasó a la universidad, pues obviamente, y ya cuando ella se hace una mujer y es mayor de edad y está en la universidad, esos límites se iban ampliando. No era que uno los rompiera porque no los pudo hacer cumplir. No, es muy diferente. Claro, a nuestros hijos, a medida que ellos van creciendo y que nosotros tenemos que ir aprendiendo a tener confianza en ellos, porque se van haciendo también hombres y mujeres, y de eso también se trata la formación, de darles también a ellos confianza, pues los límites se van corriendo, pero siempre hay límites. Nuestra hija vive hasta el día de hoy con nosotros y le doy gracias al Señor por esto, ¿sí? Ella tiene 25 años y vive con nosotros, pero profesional, mujer, 25 años, todo lo que quiera, pero al vivir con nosotros hay unos límites que ella tiene dentro de nuestra casa. Obviamente no van a ser los mismos límites que yo le tenía cuando era una niña. Es obvio que no. Pero tiene que haber límites. Entonces dice, entrena al muchacho. Ese entrenamiento es lo que le va a permitir a ellos tener los límites. Y es que el entrenamiento, por ejemplo, cuando nosotros vemos el entrenamiento de un jugador de élite, sea el que sea, un jugador de fútbol o un atleta, lo que sea, a él, dentro de su entrenamiento, no solamente su entrenamiento físico, sino también sus límites. Por ejemplo, que tiene que acostarse. En estos días veía precisamente a un jugador de alto rendimiento hablando sobre todo lo que tenía que hacer. Y le colocan unos horarios para dormir. ¿Por qué? Porque dentro de esos deportes de alta competencia, el dormir efectivamente y dentro del tiempo que es muy importante para la recuperación del cuerpo físicamente. Entonces, él tiene que dormir a una hora establecida, ¿sí? 9 de la noche, ya tiene que estar en cama para poder estar durmiendo. Duerme temprano, pero eso sí, se tiene que levantar muy temprano. Entonces, a las 5 de la mañana ya está en pie para el entrenamiento.
tiene que estar allí y tiene que entrenar tantas horas al día que le colocan a la persona. No es que él entrene lo que quiera, y el entrenador le tiene precisamente una fase de entrenamientos, de ejercicios que debe hacer cada día, diferentes y todo eso. También tiene una dieta muy estricta en cuanto a lo que come, porque lo que come va a ser definitivo en el rendimiento de su cuerpo. Entonces, ¿qué está comiendo? No puede comer cualquier cosa. Licores, por ejemplo, dicen no. Por ejemplo, licor, nada. En cuanto al licor, nada de eso. No es como en el caso de Deuteronomio, que era un borracho. Entonces, esos son límites. Y él dice, y si uno quiere, obviamente, rendir y uno quiere aspirar, pues tiene que someterse a toda esa norma, a todos esos límites. Entonces, hay un límite. A las 9 de la noche ya tienes que estar durmiendo. Y tiene que estar durmiendo. Y es un jugador de alto rendimiento. ¿Sí? Tienes que comer esto. Ay, pero yo me quiero comer. No, esta es tu dieta. Y debes comer así y así. Entonces, todo esto hace parte de un entrenamiento. Y eso es lo que significa esos límites. Y lo que nosotros hacemos con nuestros hijos es entrenarlos para la vida, amados hermanos. Y todo lo que nosotros hagamos con ellos, sí, de alguna manera repercutirá para bien o para mal en la vida de ellos. Por eso, como dice Proverbios 22:6, entrena al muchacho conforme al camino para él. Y aun cuando se haga viejo, no se desviará de él. No se desviará de él. Entonces, nuestros hijos, amados hermanos, hay que formarlos en responsabilidad. Lo que nosotros estamos haciendo es entrenar a nuestros hijos. Entonces los entrenamos para la vida, y al entrenarlos de esa manera, cuando ya se hagan adultos, cuando ya tomen sus propias decisiones, pues no nos vamos a encontrar precisamente con el caso de ese hombre del que nos habla Deuteronomio capítulo 21, versículo 18 en adelante, donde sus padres ya no aguantan más y tienen que llevarlo ante las autoridades. Qué tristeza que el día de mañana un padre de familia tenga que entregar, ¿verdad?, a sus hijos o a su hijo a las autoridades porque es un delincuente, porque se dedicó a hacer el mal. Hay padres de familia que incluso les ha tocado eso. Tomar, sí, la decisión de denunciar a sus propios hijos frente a situaciones terribles. Entonces, aquí en Deuteronomio vemos a un padre y vemos a una madre que tienen que tomar una medida desesperada frente a un hombre que ya se había convertido en un libertino, en un borracho, que no se podía ya corregir, que ya no escuchaba nada de lo que sus padres le decían, y pues ellos al parecer ya veían que no podían hacer con él mucho, porque pues ya es un hombre mayor. Entonces no les quedó otra que llevarlo, ante las autoridades, y qué tristeza que terminara de esta manera, siendo eliminado. Pero es que hay que eliminar el mal, amados hermanos. Pero el mal nosotros lo podemos eliminar desde la corrección, desde la formación. Allí nosotros podemos hacer muchísimo y no tenemos que esperar a cuando ellos sean adultos a tratar de hacer algo cuando ya es demasiado difícil hacerlo. Entonces, nosotros estamos dentro de ese ambiente y a eso es lo que nosotros hemos sido llamados. Por tanto, nosotros no podemos evadir nuestra responsabilidad. Nosotros no podemos evadir aquello a lo que debemos responder. Por eso en el libro de Proverbios, el capítulo 15, versículo 20 dice, el hijo sabio alegra al padre. Proverbios 15, 20. El hijo sabio alegra al padre, pero el hombre insensato es deshonra de su madre. Tremendo eso, ¿no? Yo estuve pensando sobre esto, ¿no? El hijo sabio alegra al padre, pero el hombre insensato es deshonra de su madre. Y mire que lo que yo voy a decir de pronto va a parecer muy mundano, y espero que no lo tomen así, pero
por lo general, cuando un hombre se porta mal o un hombre tiene malas acciones, ¿a quién, por último, se termina insultando? ¿No es a la mamá? Claro. No terminan muchas veces las personas diciendo de otra persona, no, es que ese hijo es un mal hijo, es un desgraciado y es un hijo de prostituta, o es un hijo de ramera, y lo dicen con vulgaridades muchas veces. Por lo general, mire que es así, o sea, se trata de llevar allá así como a la matriz, porque es de donde viene. Y qué tristeza, amados hermanos, de verdad, que nosotros formemos hijos insensatos. ¿Qué es un hijo insensato? Un hijo que no tiene sesos. Es decir, que no les enseñamos a pensar. Y es que cuando nosotros les colocamos normas y les ponemos los límites que deben tener dentro de la casa, lo que les estamos enseñando a ellos es a usar el entendimiento, a que ellos comprendan y entiendan que sí hay normas y que sí hay límites que ellos deben seguir. Y su entendimiento va a ser formado. Entonces, en vez de convertirse en hijos de deshonra para sus propias madres, ¿cuántas madres no sufren con hijos adultos que de verdad viven una vida tan trágica, tan difícil y tienen que sufrir, que ellas tienen que salir incluso a ayudarlos? A poner la cara. Así es. Mientras que el hijo sabio alegra al padre. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer y propender es darles sabiduría a nuestros hijos. Que ellos se vuelvan personas sabias y entendidas, con sabiduría. Eso de enseñarle a los hijos, no hay límites en la vida, tú lo puedes todo, ¿sí? Sí, hay una cosa que algunas personas se la he escuchado, ¿no? Si vas a tomar, me avisas para que tomemos juntos. Yo he escuchado eso. ¿A los hijos? Sí, yo atendí 2 personas hace mucho tiempo, 2 papás de diferentes hijos, obviamente. No, pastora, yo por lo menos a mi hija, si se va, que le dio curiosidad de fumar marihuana, pues dígame y vamos. Ah, vea pues. Yo era no, y eso fue hace poco, hace unos 10 años. Y así con el otro personaje también, o sea, complaciente totalmente, o sea, esos papás complacientes todo el tiempo, no, es que son muchas cosas que uno se queda, yo podría hacer como un libro, un anecdotario de cosas donde uno dice, Dios mío, si eso es lo que piensan los papás, es que la norma es el entrenamiento del cerebro, la norma es el entrenamiento en sí de la razón. Entonces, si yo quiero que mi hijo sea una persona que razone, que sea responsable, que realmente utilice su cerebro, pues la norma es lo que hace que ese ejercicio se dé y lo pueda alcanzar. O sea que así como para el cuerpo, el ejercicio físico es el que le permite desarrollar los músculos y todo eso. Su salud. Sí, entonces las pesas y el ejercicio físico, entonces la norma y los límites son los que le permiten desarrollar la conciencia y totalmente. El entendimiento a la persona. Claro, totalmente. Entonces, si usted es un papá complaciente, ese chico nunca va a poder a usar su entendimiento, y cuando son adultos son unos borrachos, unos drogadictos, bueno, en fin. Y se da mucho también en casos de papás que son separados, entonces el papá chévere, el niño a lo último están, me voy con el papá chévere, si es la mamá la que pone la norma, entonces me voy con papá. Y el papá chévere es el que no le dice nada, el que le deja, el que le permite hacer todo lo que quiera. Y la gente puede pensar, ay pastora, usted trae a colación testimonios de gente del mundo, no, gente que tiene conocimiento de la palabra, gente que ha leído la Biblia, gente que uno dice, y hablan fluidamente de la palabra, dice, no, mi hija, si tiene que estar con la mamá, allá le pone el límite, véngase para acá. O si no, y es que los hijos siempre, mientras están en aprendizaje, mientras están siendo entrenados y santificados y separados y apartados, pues como la carne nunca quiere eso, entonces el hijo siempre va a estar donde el papá chévere, el que no pone límites, el que te da todo lo que tú quieres. Entonces yo he tenido muchas consejerías y dentro de esas me llama mucho la atención el papá que dice,
si va a tomar, me avisa y tomamos, o sea, lo hacemos juntos, pero lo haces delante de mí, como si que lo hiciera delante de él no fuera a ocasionarle la misma situación de pecado. O sea que la verdad es que estamos muy mal en ese aspecto y bueno, esos hijos después se tienen que enfrentar a la situación del mundo, ¿no? A todo lo que tiene que ver, porque el mundo sí no tiene misericordia. Sí. Y por eso, para ir concluyendo, dice el libro de Deuteronomio, capítulo 27, versículo 16, Deuteronomio 27, 16, dice, maldito el que desprecia a su padre o a su madre. Eso. Y todo el pueblo dirá, amén. Amén. Maldito el que desprecie. ¿Qué es? Primero, ¿qué es un maldito? Dentro del contexto hebreo, un maldito es uno que está por fuera de la legalidad de hijo. Porque el bendito es un hijo legal. Así que el maldito es el que está por fuera de la legalidad de hijo. Y el que desprecia, entonces, ¿qué es despreciar? Pues no es no apreciar, es quitarle el valor a su padre y a su madre. Entonces, muchas veces nosotros podemos estar formando, supuestamente estamos formando a nuestros hijos, pero estamos formando a hijos ilegales. Los estamos formando en maldición, porque eso es la maldición dentro del contexto hebreo. La maldición es no ser un hijo reconocido, no ser un hijo legal. Es decir, quedar como un bastardo. Claro. Podríamos decirlo de esa manera. Entonces, el que desprecia a su padre, a su madre. Entonces, muchas veces nosotros mismos nos encargamos que sean nuestros hijos los que terminen despreciándonos, menospreciándonos, quitándonos el valor, porque despreciar o menospreciar precisamente tiene que ver con quitarle el valor a algo. Y nosotros nos encargamos que nuestros hijos no nos den a nosotros el valor que debemos, que tenemos y que ellos nos deben dar verdaderamente, porque no nos mostramos verdaderamente como padres. Y al no mostrarnos como padres que están educando, que están formando, que están entrenando, pues sencillamente los dejamos a ellos como bastardos. Entonces nosotros no podemos tratar de ser amigos de nuestros hijos. Nosotros somos los padres, porque si somos amigos de ellos, pues los estamos dejando sin papás. O somos papás o somos sus amigos, pero como amigos no les vamos a poder dar a ellos la formación que requieren. ¿O ustedes creen que los amigos de sus hijos les pueden dar a ellos formación? ¿Cierto que no? No. Los amigos que tienen la misma edad, 8, 9, 10 años, 11, 12, 13, esos amigos le pueden dar la formación a su hijo. ¿Cierto que ustedes no dejarían la formación de sus hijos en manos de sus amigos? Entonces, ¿por qué usted insiste en ser amigo de su hijo si lo que su hijo no necesita un amigo, sino que necesita es un papá? Al dejarlo, pues lo está dejando de esa manera sin el criterio de los padres. Y lo está dejando entonces como un bastardo. Por eso dice, maldito el que desprecia a su padre, a su madre. Entonces, cuando ya crecen esos hijos, pues para nada van a tener en cuenta las palabras de sus padres, no les va a interesar para nada y va a quedar esa en maldición. Y va a ser una persona que realmente viva bajo una condición muy triste y muy lamentable. Así que nosotros como padres de familia somos responsables en primera instancia de esto, de la formación, de la crianza, de ese entrenamiento, como lo veíamos ahora en Proverbios 22:6. Entrena al muchacho conforme al camino para él. Hay un camino trazado para él. Ese camino es el camino de la palabra de Dios. Nosotros no podemos pretender mostrarles a nuestros hijos un camino diferente al que nos traza la palabra de Dios. Dice la misma palabra que muchos son los caminos, pero todos ellos conducen a la perdición. Solo hay un camino que conduce a la salvación. Muchos son los caminos y para el hombre hay diversidad de caminos y hay cantidad de caminos, pero no, amados hermanos. Ninguno de esos caminos llevará a la bendición, sino que todos ellos llevarán a la perdición, porque solo hay un camino que lleva a la salvación y somos nosotros como padres los encargados de entrenar a nuestros muchachos
de darles ese entrenamiento, de hacer esa dedicación de ellos. Es que en la medida que nosotros les estamos enseñando a ellos, lo que estamos haciendo es dedicarlos a ese camino. ¿Y quién es ese camino? Nuestro Mashiach. Yeshua Mashiach es el camino. Él lo dijo, yo soy el camino. Y ese es el camino por el que ellos deben andar. Y nosotros debemos entrenarlos y debemos llevarlos por allí. Y dentro de ese entrenamiento hay normas y hay límites. No puede haber entrenamiento sin normas, no puede haber entrenamiento sin límites. Si no hay límites, no hay normas, no hay entrenamiento. Entonces, entrena al muchacho conforme al camino para él. Proverbios 22:6. Y aun cuando se haga viejo, no se desviará de él. Pues esta es la esperanza que nosotros tenemos. Que aunque nuestros hijos lleguen a hacerse viejos, pues ellos no se van a desviar, y esa es la esperanza, y con esa esperanza nosotros los criamos, con esa esperanza los entrenamos, con esa esperanza los instruimos, con esa esperanza estamos allí marcándoles el derrotero, llevándoles y dándoles las normas y dándoles a ellos colocándoles los límites. Así que, amados hermanos, ese es nuestro compromiso y ese es el llamado que nosotros tenemos como padres de familia. ¿Ok?